Muchísimas gracias por estar con nosotros tan puntualmente. El nombre de este webinar se llama Incidencia Migrante Transnacional y la la ponente de este webinar es Xochitl Bada. Ella es profesora de la Universidad de Illinois en Chicago, la cual se centra en la participación cívica, cultural y política de las asociaciones locales de migrantes mexicanos. Sus intereses de investigación van desde el acceso de inmigrantes a los derechos políticos y sociales, las relaciones entre negros, latinos y las comunidades transnacionales, a las intersecciones de la migración y el desarrollo rural a través de la participación ciudadana de las organizaciones de migrantes dirigidas en México y Estados Unidos. Ella es coeditora de Invisible No More, la participación cívica de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Es una edición bilingüe de 2006 y Contexto Matters, Inmigrante Latino, Participación Cívica en 9 ciudades de los Estados Unidos. También es una edición bilingüe y ambos son publicados por el Centro Internacional Woodrow Wilson y disponible en una liga que Carla nos compartió en la plataforma. También nos compartió algunas lecturas para llegar mucho más preparados al encuentro. Y pues sin más preámbulos, Xochitl, muchísimas gracias. Es un honor tenerte aquí con nosotros, que hayas aceptado participar en el webinar y te cedo la palabra. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí acompañándolos esta tarde en este webinar sobre la participación cívica transnacional, retos y oportunidades. Bueno, como ya le agradezco mucho a nuestra moderadora que me haya presentado, me da mucho gusto saber que contamos con participación de México, de Estados Unidos y de Costa Rica, entonces eso me va a ayudar mucho a poder calibrar mi presentación esta tarde. Les comento que las lecturas que les mandé para la discusión, mi interés principal de las lecturas es que sirvan como materiales de apoyo para el momento en que a ustedes se les va a solicitar que hagan su primer ejercicio de incidencia cuando lleguen al taller en Ciudad de México. Creo que todos estos documentos son materiales incunables de todos los procesos que se han llevado a cabo en una u otra ocasión, incluso uno de ellos, o alguna de las lecturas que les di en la sección de La Voz de los Actores de la revista Migración y Desarrollo, narra muy bien un evento de jóvenes indígenas migrantes que se lleva a cabo en Chiapas en el 2009, el cual fue moderado por la organización Serapaz, que va a ser uno de los que nos va a facilitar el encuentro en México. Las otras lecturas hablan especialmente del concepto de incidencia y toda la gran sombrilla de lo que significa incidir y algunas recetas prácticas para que ustedes puedan llegar muy bien preparados. A mí realmente me gustaría que si no han tenido chance de echar ojo a las lecturas, les recomendaría que escogieran sobre todo 3. Les diría, lean el artículo de La Voz de los Actores, lean el artículo La Sociedad Civil Migrante, 10 tesis para el debate, que escribiera Jonathan Fox y William Goyce. Esta fue una pieza comisionada por la Sociedad Civil Migrante en el año 2010, cuando la PGA, que es el People Global Alliance for Migration, Development and Human Rights, se llevó a cabo en Ciudad de México, y ahí los actores de la sociedad civil se comunicaron para hacer que un académico de Asia, que es William Goyce, y un académico aliado de Estados Unidos, se sentaron a la mesa para discutir las similitudes y diferencias que enfrenta la sociedad civil migrante transnacional en contextos de Asia y en contextos de los Estados Unidos. Y de esa larga sesión de discusiones se lleva a cabo este documento, que es originalmente publicado en inglés, después traducido al español. Si a alguno de ustedes le interesa leerlo en inglés, que es el idioma en que fue originalmente producido, me avisan y yo les mando la liga donde lo encuentran. Y creo que realmente recoge todas las preocupaciones de los alcances, retos, oportunidades y qué es lo que se ha alcanzado a hacer y qué es lo que falta por hacer, sobre todo en el tema de la creación de alianzas y coaliciones. Y bueno, con esta breve introducción, a mí sí me gustaría un poco presentarles la idea de mi webinar, es un poco contarles qué han pasado de 1996 a la fecha,
que son casi 20 años en que la sociedad civil migrante ha tratado de generar procesos de incidencia. Me voy a enfocar sobre todo en el caso de los clubes de oriundos, porque es el caso que conozco mejor. También por eso les mandé la traducción todavía no corregida de mi libro que está por salir en el Colegio de Michoacán este año en español. Está disponible por ahora solamente en inglés, pero les mandé el capítulo 1, que ya logré ahí corregirlo un poco de la traducción que me mandaron, y es un poco el tema que yo más conozco, ¿no? Entonces, bueno, les quiero contar de que las lecciones del día de hoy están basadas en 15 años de trabajo que yo tengo, de trabajo con organizaciones de migrantes que se organizan por pueblo de origen, que son los llamados clubes o comités de oriundos. Y antes que nada, también rápidamente, antes de iniciar ya directamente al tema, quiero recordarles que le pedí a la moderadora que, como yo no los puedo ver debido a que estoy usando toda mi pantalla, ustedes me avisen si tienen dudas, quieren mandar un chat, porque yo tengo usada toda mi pantalla y no puedo ver si ustedes me hacen preguntas, pero a mí me gustaría que sea algo que no queda claro, por favor, con toda confianza me interrumpen, le avisan a la moderadora y me lanzan la pregunta, ¿ok? Entonces, bueno, les quiero compartir las lecciones que yo he aprendido de observar 15 años estos grupos, básicamente los comités llamados comités o clubes de oriundos, y sobre todo las últimas décadas de las actividades tanto translocales y transnacionales, binacionales y en instituciones transnacionales. Por darles unos ejemplos, lo que han hecho las federaciones de oriundos estatales, el proceso Puebla, el proceso de la ROCOM, el proceso del World Social Forum for Migration, the National Alliance for Latin American and Caribbean Communities, the Global Forum on Migration and Development, la Red Mexicana y la PGA, el proceso del cual sale este artículo de dos académicos aliados de dos continentes, como darles ejemplos de éxito de lecciones. Y todas estas lecciones de todos estos procesos que les cuento que son de incidencia transnacional está basado en alianzas y coaliciones. Y la característica común de estas alianzas y coaliciones es que se expanden en redes multiétnicas, multinacionales y multiagenda para participar en procesos transfronterizos de cambio social sobre migración. Ahora, ¿cuál es la importancia? ¿Para qué nos sirve a estos grupos de migrantes de incidencia de hace 20 años que hayan logrado participar en más de un espacio nacional? Bueno, pues la participación cívica binacional les ha ofrecido una experiencia de educación para actuar en lo colectivo, para fines comunes, sin las trabas de la participación política formal o electoral. Imagino que ya Leticia Calderón el lunes pasado les habrá explicado que el proceso del voto remoto no fue precisamente un paseo por el parque, fue algo que se pidió desde principios del siglo, del cambio de siglo, desde el año de 1900, desde que José Vasconcelos fue a candidatearse para la presidencia a Chicago en el año de 1920 y pico, y desde ese entonces venían los migrantes picando piedra para que se les dejara votar. Eso no fue sencillo. Pero bueno, este tipo de incidencia transnacional no es electoral, no requiere el voto en las urnas. Tampoco requiere que se cuente con más de una ciudadanía y tampoco requiere forzosamente que el migrante participe como votante en su país de origen. Ese no es el ejemplo que les voy a contar hoy. Entonces, estas formas de participación se han facilitado a través de las conexiones que los migrantes han ido desarrollando para facilitar su incorporación en el país receptor. Esto les ha permitido generar confianza de algún tipo en el sistema político y cívico de Estados Unidos a través de procesos de incidencia en los PTAs, que son los clubes juntas de padres, las juntas de padres de familia, clubes deportivos, grupos de oración, comités políticos de acción, etcétera, los llamados PACs. Ahí es donde primero los migrantes empiezan a participar en su nivel local, en sus nuevas sociedades de destino, y a veces eso los impulsa a participar en su sociedad de origen, y a veces esos procesos pasan viceversa. Primero se interesan en participar en sus países de origen y posteriormente se interesan en participar en las cosas que les atañen en sus nuevas sociedades de destino. Es un proceso multisituado que se retroalimenta constantemente. Y bueno, ¿y quiénes son estos grupos que han logrado hacer estas incidencias tan interesantes, de las cuales los jóvenes quizá tengan mucho que aprender, y también ustedes tienen mucho que enseñarles a estos grupos? De las dos formas va.
Estos clubes son organizaciones que empiezan informalmente, ya sea como clubes de soccer, mutualistas o grupos de oración, que con el paso del tiempo se han formalizado y extendido para representar federaciones de todo un estado de origen. Algunas veces estos clubes crean coaliciones regionales o estatales, muchos representan a comunidades rurales de origen, pero están concentrados en áreas metropolitanas en Estados Unidos. Este tipo de organizaciones son las más conocidas entre los mexicanos como organizaciones migrantes de base con la capacidad de autorrepresentación. Y eso es muy importante, es decir, que son lideradas por los migrantes mismos. Ellos mismos se representan. No usan intermediarios para que hablen por ellos, ¿ok? ¿Cuál es el potencial de este modelo? Actualmente se considera y se acepta, costó mucho trabajo que se aceptara, que es una simultaneidad del trabajo de los clubes y federaciones en espacios cívico-políticos sociales de México y Estados Unidos. Y que esta participación es desde abajo, desde las comunidades de base. Esta participación es clara e incuestionable. La sociedad civil migrante hoy día tiene la capacidad de autorrepresentación, desmitificando la idea de que la participación política solo puede suceder en las urnas. Ahora yo les voy a dar ese otro contexto muy distinto al que les presentó Leti la vez pasada, ¿no? Eso es un elemento, el ir a votar a la urna, pero también hay muchas otras formas en que se ha podido incidir sin siquiera tener derechos electorales, ¿ok? Entonces, hoy día estos clubes son capaces de desplegar un híbrido organizativo muy interesante. ¿Y por qué le llamo un híbrido? ¿Y por qué es interesante? Porque hacen muchos frentes, ¿no? Tienen muchas cachuchas, ofrecen servicios sociales, son organizaciones de miembros muy parecidas a las que ustedes tienen, que es la membresía, es la que toma decisiones. Y estos miembros pagan cuotas. Muy importante que ellos se financien su propia incidencia, ¿no? Modestamente en la medida de lo que pueden. Esa incidencia es muy importante, es al centro de sus organizaciones. Y es súper importante, y ahí, ojo con eso, aprendan de eso, hacen un distintivo uso de recursos binacionales para su financiamiento. Y cuando digo binacionales es que ellos han sabido exigir a sus gobiernos de origen que tienen que financiar la capacidad de incidencia de sus organizaciones. Y les han exigido a los gobiernos estatales en México que les tienen que financiar sus organizaciones porque es algo que a ellos los va a empoderar en el país de destino. ¿Ok? Y eso es algo de lo que si ustedes quieren saber todo el detalle de cómo ha funcionado esa telenovela, pueden leer mi libro si luego posteriormente tienen tiempo. Y luego, ¿cuáles han sido esas principales esferas de acción de los migrantes? Yo les voy a presentar un poco el caso que ha tenido mucha incidencia en cosas muy precisas de cambio que tiene que ver con migración, pero no son los únicos. Tampoco quiero que se vayan con la idea que es la única forma en que los migrantes han hecho incidencia transnacional. Clubes de oriundos es una, grupos indígenas y otras organizaciones étnicas, que también clubes de soccer, organizaciones culturales, danzas folclóricas, o el ejemplo primordial de grupos étnicos indígenas es el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, con sede en California, que también tiene su sede en Tijuana, en Oaxaca, en Sinaloa, que son los que han estado muy activos ahorita. Quienes han seguido la lucha en San Quintín, cerca de Baja California Sur, sabrán, lo han podido ver en las noticias en México constantemente. También participan muy activamente a nivel transnacional sindicatos y centros de trabajadores independientes para jornaleros, organizaciones de campesinos, consejos escolares. Ejemplos aquí, el Workplace Project, si hay alguien de Nueva York, los conocerán. Líderes campesinas en California, el National Labor Organizing Network, que es una gran red de jornaleros nacional que se origina en California, pero después se expande con muchísimos capítulos. La coalición de trabajadores de Immokalee, la coalición de Farm Labor Organizing Center, que son basados en Toledo, Ohio, que es uno de los sindicatos independientes de trabajadores agrícolas, y el sindicato de piñeros y campesinos unidos del noroeste, que son los que cortan árboles de Navidad y que se han organizado muy bien a través de su identidad migrante, étnica y sindical. También se organizan en organizaciones religiosas, congregaciones de inmigrantes e iniciativas religiosas ecuménicas. La Jornada de la Esperanza, que patrocinara la Conferencia Binacional de Obispos de Washington, que ha traído algunos modestos avances en la lucha en la legalización de todos los migrantes en Estados Unidos. También existe la
Antorcha Guadalupana de Asociación Tepeyac, que es una iniciativa binacional que caminó por muchos años con un mensaje. Ahorita ya no está activa, pero estuvo activa entre 2002 y por ahí de 2008 o un poco más, que caminaba desde Ciudad de México, desde la Basílica de Guadalupe hasta la Basílica de San Patricio en Manhattan, por 2 meses para terminar. Empezaban por ahí de octubre y terminaban el 12 de diciembre en el cumpleaños de la Virgen de Guadalupe, para llevar un mensaje por todos los pueblos que iban pasando en los estados de la costa, bordeando la costa este en los Estados Unidos, desde Ciudad de México, pasando ese mensaje de amistad y de reivindicación de la dignidad de la movilidad humana y la dignidad de los migrantes. Y también otros medios de comunicación independientes en español son aquellos que han podido hacer mucho trabajo de incidencia binacional: radio, televisión, periódicos, redes virtuales, redes sociales, Facebook, Twitter. Esos han sido muchísimos medios para que las comunidades migrantes puedan hacer incidencia transnacional. Su alcance: en Estados Unidos hay más de 1,000 clubes, la mayoría en grandes ciudades como Chicago, Los Ángeles, Dallas y Nueva York. Chicago tiene 250 organizaciones registradas, pero se estima que hay muchos más que son independientes. Algo que me encantaría escuchar de ustedes cuando terminemos este webinar es que si sus padres, escuchar respuesta a la pregunta de que si los padres de ustedes algún día han participado en algún club de estos. ¿Cómo se organizan? Hay 4 niveles en la organización. Empiezan por un grupo informal que va a ser la familia nuclear o extendida, a través de tandas, de comités de obra, de amigos, compadres, para un fin común, para hacer por su comunidad. De ahí se formalizan en un comité o una asociación, que son de migrantes que vienen del mismo pueblo, del mismo municipio, incluyendo a sus familias que nacen en otra parte. De ahí viene la primera institucionalización, cuando se llama la federación, que son migrantes miembros de varios clubes que se unen para formar una federación de clubes que representan a su mismo estado de origen. Y el siguiente sistema es la coalición de federaciones, que quizás muchos de ustedes ya han oído hablar, sobre todo los que se unen de nosotros por Chicago y por California, que hay 2 grandes coaliciones que aglutinan a muchos clubes. En el medio oeste se encuentra la CONFEMEX, que es la Confederación de Federaciones Mexicanas del Medio Oeste, y en Los Ángeles se encuentra la CONOFAM, que es la Coalición de Federaciones Mexicanas, con sede en Los Ángeles, que aglutina a todos los clubes y federaciones de oriundos de California y las zonas aledañas. Y lo que hacen es alianzas de cooperación para incidir en asuntos transnacionales y elevar su poder de incidencia a mayor escala. ¿Cuáles son sus agendas transnacionales? En el área de inmigración buscan legalización, naturalización, participación electoral en los 2 países y la integración. Sobre diseminación, les interesa educar al público sobre las causas de la migración internacional. En educación, mejorar acceso y oportunidades. En trabajo, cumplimiento de derechos laborales, sindicalización a nivel binacional. En temas de salud, mejorar el acceso y oportunidades. Sobre vivienda, adquirir propiedad, la primera propiedad para las familias migrantes, y sobre todo han trabajado mucho últimamente en la prevención de pérdida de casas por el asunto de juicios de hipotecas. En los temas de desarrollo les importan promover pequeños negocios en ambos lados y oportunidades económicas en pueblos de origen. Sobre rendición de cuentas, les importa ejercer transparencia y presupuestos participativos, tanto en las comunidades donde ahora residen como en las comunidades de donde son originarios. En el tema de remesas, les interesa reducir costos de los envíos e incrementar los fondos públicos hacia proyectos colectivos. Aquí tienen una imagen para mostrarles la presencia de Confemex en las marchas en la ciudad de Chicago por la dignidad de los inmigrantes, cuando todos se unieron en contra de la ley Sensenbrenner que amenazaba con criminalizar la presencia de los inmigrantes y de todos aquellos que osaran ayudarles en los Estados Unidos. Y la respuesta de la comunidad fue muy fuerte. Y aquí ustedes pueden ver que hay sindicatos unidos, como Unite Here, que está ahí más marcado, con las banderas de Confemex, aquí en esta mujer representando a la Federación de Chihuahua, por darles un ejemplo, ¿no?, de alguna foto que están luchando por los derechos de los inmigrantes. Ahora, ¿qué es las cosas bien específicas que este tipo de incidencia transnacional ha creado en cosas concretas que han llevado de la protesta a la propuesta, y una propuesta que se ha
que se ha materializado. Entonces, su narrativa en las últimas, hace dos décadas fue: nosotros somos migrantes que producimos e incidimos en la economía de los Estados Unidos, pero también incidimos en la economía de México. Y para muestra un botón, entonces miren aquí esta gráfica ya ven con la recesión, para que vean cómo es vulnerable las dos economías de México y Estados Unidos. Existe una caída en las remesas justo después de la recesión, que eso es lo que les quería mostrar, pero a medida de que la economía de los Estados Unidos se va recuperando, hoy día las remesas se encuentran otra vez en este punto, cercano entre el 25 y los 26 billones de dólares. Esto no solo es privativo de México, brevemente, para que el compañero de Costa Rica tenga una idea un poquito más clara de cómo se muestra esto fuera de México. Aquí le quiero enseñar una gráfica que habla de dónde se encuentran las incidencias más fuertes en América Latina sobre clubes de oriundos que no tienen que ver con el caso México. La incidencia es modesta, pero cuando se ve lo que se ha logrado a nivel de desarrollo y migración, pues ahora se van a dar cuenta que el caso de México sí es muy, muy significativo. Solamente, por ejemplo, el 10% de los ecuatorianos participan en clubes, el 10% de los haitianos, 7% de los hondureños, 6% de los colombianos, 4% de nicaragüenses, 4% de salvadoreños, 4% de mexicanos, pero a pesar de ser el 4%, han hecho cosas muy interesantes, como verán ustedes en un momento. Los dominicanos al 3%, guatemaltecos 3%, Bolivia 3%. Pero bueno, volvamos otra vez al caso México. Y vean cómo es esa la narrativa, ¿no? Que nosotros hemos mandado muchísimas remesas. Entonces, su primer éxito de incidencia es generar un programa a nivel binacional en el cual por cada peso mexicano que los clubes invirtieron a partir del año 2002, el gobierno mexicano se comprometió a poner $3 más. Y eso es lo que le hablo a las escalas, porque ellos escalaron el programa para forzar a que su presidente municipal, su nivel municipal, les donara un peso, el nivel estatal les donara otro peso y el nivel federal les donara otro peso, hasta que logran hacer que por cada peso que ellos invertían, el gobierno mexicano les daba otros 3 pesos. Y en el año de 2002, forzan al gobierno a que esto se vuelva un programa institucional que se establezca en todos los estados de México. Y para que vean cómo han empujado en presupuestos participativos de hacer que el gobierno cada vez le eche más dinero, y no por eso estoy diciendo que es algo maravilloso, porque la cantidad de dinero es de risa comparado con estamos hablando aquí en órdenes de millones de dólares, cuando la gráfica anterior que les presenté son billones de dólares con B, o sea, miles de millones de dólares que se han podido que llegan a México por concepto de remesas, y los gobiernos están dando pues ahí pues un poco, ¿no? Para tratar de coadyuvar con el desarrollo que los migrantes han traído a sus comunidades de origen. Pero a pesar de eso, el presupuesto entre 2002 y el 2008 se dobla en la cantidad de inversiones que han puesto los migrantes y las cantidades de inversiones que el gobierno federal pone. Sin embargo, este presupuesto, cuando se compara con el presupuesto federal total de México, es menos del 1% que México destina al desarrollo. O sea que sí, han puesto su voz ahí, pero el camino que falta por recorrer todavía es muy grande. Pero si se ve a nivel local, en estas comunidades de menos de 5,000 habitantes, hoy día, entre el 2002 y el 2010, casi 14,000 proyectos de infraestructura fueron terminados. Pero de ese total, solo 4% son inversiones que logran generar trabajos de largo plazo. Y es altamente concentrado. Curiosamente, el 82% de todas estas inversiones llega a México proveniente de solo 3 estados. Ya se los han de imaginar: California, Illinois y Texas. Esos son el gran monstruo que da en términos de poder, de fuerza, de organización migrante, la gran mayoría de las inversiones de migrantes organizados. En el año de 2002, solo 20 grupos participaron, pero para el 2010 el programa ya colaboraba con 421 clubes basados en 31 estados en los Estados Unidos y algunas en Canadá. Hoy día 28 estados de México se benefician de estos proyectos. Y bueno, esto se basa
mis observaciones están muy basadas gracias a mi observación de, bueno, a mi incidencia o a mi acompañamiento o a ser aliada de una organización muy particular que es la Federación de Clubes Michoacanos en Illinois, que es una organización paraguas que tiene una agenda transnacional y que forman un importante nodo de 122 clubes alrededor de los Estados Unidos. Son dueños de su propio edificio en Chicago, gracias a las demandas que hacen al gobierno de Michoacán, pero ahora ya lograron que el estado de Illinois los ayude para poder pagar algo del mantenimiento de este edificio. Entonces, les iba a presentar un poco más sobre los clubes en especial, cuál ha sido la incidencia muy particular de este caso de la Federación de Clubes en Illinois, pero considerando de que hay bastantes de Chicago y que hay gente de California, creo que esas láminas ustedes, como se queda en el webinar, ustedes las pueden ir pasando después en su casa. Me gustaría ir avanzando para que tengamos mucho tiempo para la discusión sobre un poco el balance de cuáles han sido los alcances y los límites de ese tipo de participación, pero no tanto enfocándome en el caso tan específico de Michoacán, sino en el caso mucho más general de dónde han incidido a nivel más allá de la conexión Chicago-Michoacán, ¿ok? Entonces, básicamente vuelvo al nivel más global de qué es lo que se ha logrado en incidencia por parte del programa 3x1 y les quiero contar para que vean ustedes la evolución de qué se ha logrado en una década de incidencia y de empujar y de picar piedra y de, como decía esta Leticia en su webinar, ¿no? Que le dijo convertirse en ser una piedrita en el zapato de los gobiernos, de los dos gobiernos, ¿no? De aquí y de allá. Han logrado que cuando bien en el 2002 arrancan con solo 942 proyectos en 247 municipios, al 2012, que es el último año que compilé estadísticas, ya habían acumulado 18,573 proyectos entre 2,357 organizaciones entre Estados Unidos y Canadá. Así, de poquitos en poquitos, fueron generando una cantidad muy significativa de proyectos. Y ustedes van a decir, bueno, ¿qué es lo que hacen y por qué a ustedes les podría interesar aliarse con estos grupos? Pues bueno, uno de sus éxitos que yo considero más medibles es su incidencia con la Secretaría de Educación Pública, cuando un día algunos de los grupos les dijeron en una conferencia con los representantes estatales que ellos no tenían derecho a financiar becas de estudios para que los jóvenes pudieran tener garantizados 4 años de ir a la Universidad en México y así arraigarlos para atacar las razones de la migración, para que la gente no tuviera que emigrar porque era su única expectativa. Y les dijeron que no podían pagar becas porque esos no eran proyectos productivos. Entonces los migrantes dicen, pero ¿cómo nos van a decir que esos no son proyectos productivos? ¿Cómo no va a ser productivo que uno les pague una beca completa, competitiva, que les dé para vestir, para calzar, para comprar sus libros a los jóvenes? Y les vamos a demostrar que esto a largo plazo, claro que tiene incidencia. Entonces, el caso que conozco bien, que es el que monitoreé durante 6 años, que es una fracción de estas becas del 3x1 que ustedes ven aquí nacionales, que se han dado 447, el caso que conozco es de los michoacanos que decidieron que esas becas se le iban a dar para la transición del tercer año de prepa en México y 4 años de universidad. Entonces eran unas becas renovables por 5 años y de los cuales, de los 25 estudiantes que adoptaron por un proyecto de largo plazo de 5 años, solamente 2 de ellos se vinieron a Estados Unidos después de terminar su licenciatura en México, pero ya con diploma en mano. Por razones que pues no, que desconocemos, pero el punto es que 23 terminaron su licenciatura, terminaron su universidad en México y encontraron un trabajo digno y para poder quedarse en el lugar a donde habían nacido. Porque una de las intereses de este tipo de incidencia transnacional es poder reivindicar el derecho a no migrar, que es algo que en México está consagrado en el artículo 3 de la Constitución, que dice que todo mexicano tiene derecho a una vida digna, a un salario digno y a poder vivir en paz y pudiéndole poner comida en la mesa a su familia. Es un artículo muy interesante, muy holístico, que data de 1917
una de las primeras constituciones socialistas de las Américas, que si no lo han leído, se les invito mucho a que lo lean, y muchos grupos migrantes han empezado a reivindicar ese derecho. Si queremos realmente atacar las causas de la migración, tenemos que garantizar que la migración sea solo una opción más, no la única opción que las comunidades tengan. Entonces, mira, aquí el siguiente es lo que han hecho en términos de proyectos productivos, los que sí generan trabajo a largo plazo, es realmente muy modesto, es el 4% del total, hay mucho que hacer por ahí, pero ¿cuáles son los obstáculos mayores de este tipo de incidencia? Bueno, pues los obstáculos mayores es que el gobierno de los Estados Unidos no le ha entrado a estos programas a darle un apalancamiento. Por ejemplo, la oficina de United States Aid Development Office, que es la organización que sería la encargada de ofrecer un presupuesto para el desarrollo en México, todo el presupuesto, más allá del 90% del dinero que manda USAID a México, se invierte en la iniciativa Mérida, y para dar asistencia técnica a la lucha contra las drogas y equipo, pero existe un porcentaje ínfimo, mínimo, el 1% o menos, que se dedica a proyectos de desarrollo que puedan arraigar a las comunidades en el lugar donde viven. La IAF, que es la agencia de Inter-American Foundation, que también pertenece al gobierno de los Estados Unidos, recibe dinero gubernamental, ha ofrecido en los últimos años solamente 1.8 millones de dólares a México para programas de reducción de pobreza. Realmente, comparado con los números que les acabo de enseñar de lo que juntan los migrantes en una kermés, pues realmente lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos para atacar las causas de la migración, pues es un poco de risa, ¿no? También han lanzado unas nuevas iniciativas como el Global Diaspora Network últimamente, USAID, pero muy pocos mexicanos participaron, y el motivo por el cual los mexicanos no participaron es porque el Departamento de Estado ni siquiera se dignó en mandarles una invitación personalizada, formal, al primer encuentro organizativo en la ciudad de Washington, D.C. Tienen un approach tremendamente de arriba hacia abajo, este tipo de incidencias transnacionales patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos, que no ha podido generar la confianza de los migrantes, ¿ok? Y también otro de las barreras es que la gente que no migra, los que se quedan en México, han tenido muy pocos niveles de participación directa en la selección de estos proyectos, el monitoreo y agencia, y además manifestar su agencia hacia lo que es la rendición de cuentas de los proyectos. Entonces, bueno, hay muchísimos retos para convertir a estos filántropos sociales en empresarios, porque México no ha invertido en el campo desde 1970. Y también existe un mito que las comunidades que retornan van a retornar a las comunidades rurales. Ahora sabemos que las comunidades que han retornado, ya sea porque Obama las ha forzado y las ha deportado, no están necesariamente regresando a los lugares rurales, se están quedando en zonas urbanas. Entonces, eso también genera una falta de conocimiento de cómo se hacen, de cómo está funcionando el retorno para apalancar. Entonces, también hay muy pocos niveles de compromiso cívico entre las comunidades transnacionales y las comunidades locales rurales. Entonces, ahí no hay mucha comunicación. Y bueno, una de las cosas que les quiero ya, para que avancemos en la sesión de preguntas y respuestas, es que básicamente, bueno, ya les dije un poco cuáles han sido los retos, creo que esos son los más interesantes, y cuáles han sido, en términos de las cosas que ustedes pueden aprender rumbo a Ciudad de México, cuáles son los procesos que han llevado a incidencias exitosas, bueno, en los cuales los clubes han sido testigos en los últimos 20 años. Bueno, el proceso Puebla de 1996, que da inicio a la ROCOM, que es una de las organizaciones de la sociedad civil, que es el Regional Network of Civil Society Organizations for Migration, que han sido como el ojo que está siempre observando a los gobiernos de la región, a muchos países miembros, son 11 países miembros, tiene esto la sede en Costa Rica.
se origina su sede en Costa Rica para todos los países miembros, y la sociedad civil ha tratado de generar procesos de incidencia para que haya comunicación con los gobiernos sobre cómo se va a manejar la movilidad humana. También han podido participar en el Foro Social Mundial para las Migraciones de Río de Janeiro. También han participado en los grupos de incidencia y la organización del Foro Global de Migración y Desarrollo en los días de la sociedad civil, sobre todo cuando este se lleva a cabo en la ciudad de Puerto Vallarta en el año de 2010, y también cuando el People Global Alliance on Migration, Development and Human Rights, la famosa PGA, también se lleva a cabo en 2010. A partir de que se lleva a cabo en México estos dos procesos, los clubes de migrantes, a través de sus redes largas con la sociedad latinoamericana, han podido generar procesos de incidencia mucho más grandes en redes transnacionales que van más allá de las Américas y que también incluyen a Asia, a África y a Europa. Y ahora, a nivel binacional, entre México y Estados Unidos, ¿qué es lo que han logrado muy concretamente en éxitos con el gobierno mexicano? Bueno, a finales de los 90 logran un parteaguas bien importante cuando forzan al gobierno mexicano a quitar un impuesto que les había puesto, a los migrantes muy alto, para poder meter sus coches a visitar a sus familias durante las Navidades. Si los querían regresar, el gobierno mexicano pretendía que pagaran un tax altísimo. Entonces se organizan y hacen una serie de protestas en la frontera hasta que el gobierno mexicano decide recantar y les quita ese impuesto. Y eso hace que generen una sensación de que estaban unidos, de que podían organizarse los de Illinois, los de California, con los de Nevada, con los de Washington, y podían hacer protestas en conjunto que daban resultado. De ahí el siguiente triunfo es la nacionalización del programa 3x1. De ahí sigue la reforma de la ley electoral en el estado de Zacatecas, que permite que los migrantes puedan ser candidatos para puestos políticos a principios del año, por ahí de la década de 2000. La creación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en el año 2003. En el 2006, que se exista el voto remoto para la primera elección presidencial, que el estado de Michoacán ponga el ejemplo en que logre que se puedan los migrantes elegir a su gobernador en el estado de Michoacán, y de ahí, en efecto dominó, 3 estados más, y el número sigue creciendo de estados que ahora permiten que los migrantes voten para los gobiernos locales. Y generar, empujar para que el gobierno de México firmara con la Secretaría del Trabajo de los Estados Unidos un acuerdo para defender los derechos laborales de los trabajadores migrantes en los Estados Unidos, que termina en institucionalizar algo que se llama la Semana de Derechos Laborales, que se lleva a cabo en 50 circunscripciones consulares en los Estados Unidos todos los septiembres desde el año 2008. Va en su 7ª edición. Eso también es un triunfo de la incidencia de migrantes. También la creación de la nueva Ley Nacional de Migración y el Plan Nacional de Migración dentro del Plan Nacional de Desarrollo del 2011. También logran que se haya elecciones de senadores a nivel federal gracias a reformas electorales en 2014 para que los migrantes no solo puedan votar por presidente de la República en México, sino también por sus senadores, y también que se puedan registrar para votar desde el país donde viven. Si viven en Estados Unidos, que es donde está la gran mayoría, que se puedan registrar en Estados Unidos, que no tengan que viajar a México para obtener una credencial para votar. Y también la última proceso de incidencia que a ustedes les puede beneficiar muchísimo a los jóvenes es que logran en coaliciones muy amplias, no solo los clubes participando en incidencias de alianzas y coaliciones, que se haga una reforma al registro civil de México para reincorporar mucho mejor a los migrantes deportados, y ahora los registros civiles están forzados a emitir actas de nacimiento instantáneamente en los consulados y a no pedir el apostillamiento de documentos para reinsertarlos a los sistemas educativos con la Secretaría de Educación Pública. Esto acaba de pasar hace unos días. Esta mañana me llegó la notificación de que finalmente de estas grandes coaliciones lograron quitar la famosa apostilla, que era un gran obstáculo para que los jóvenes que habían sido deportados se reintegraran a la vida educativa en México. Pero ¿qué es lo que falta por hacer? La transversalidad de la agenda migrante para que incida en las agencias nacionales de educación, economía, comercio, cultura, política, rendición de cuentas, presupuestos participativos, etcétera. Hoy
estas incidencias se concentran en 2 secretarías. En la Cancillería, que ustedes ya la conocerán ahora, que vayan a México en julio, que es la SRE, y la Secretaría de Gobernación. Lentamente se ha incorporado la SEP, pero básicamente las dos que lidian con migración son solo 2 secretarías, y eso no puede seguir así. Tiene que haber mucha más transversalidad. Y otro que lo que falta es la implementación. De nada sirven Oye, mejores leyes. Sí, tenemos 2 preguntas. ¿Quieres que la hagamos ahorita o esperamos al final? falta medio minuto, es la última lámina. Ok, te esperamos Ya, entonces. sí. Implementación, de nada sirven mejores leyes si son letra muerta. Un ejemplo que me gustaría mucho oír cuál es la opinión que ustedes tienen. México hace un par de años se vanagloriaba mucho contra Estados Unidos diciendo de que México, era un país que iba a ser punta de lanza en la ley de las leyes de migración, porque iban a despenalizar la migración en México y ya no iba a ser un crimen estar como migrante, y con mucho biombo y platillo lanzan la ley de migración en 2011, que cumple 4 años este año. Como ustedes leyeron en una de las lecturas que les pasé, ¿de qué nos ha servido esa nueva ley de migración si son letra muerta? Si los migrantes siguen siendo violados en sus derechos. ¿De qué sirve que hayan escrito en un papel que se va a despenalizar la migración en México si las autoridades no cumplen con su deber? Entonces, ¿qué hace falta? Monitoreo y observación ciudadana. Mucha más Contraloría Social que evalúe planes, programas, iniciativas de manera independiente, con letras mayúsculas, independiente de los gobiernos. Hace falta crear alianzas y coaliciones, que haya mucha más comunicación entre ONGs nacionales e internacionales que compartan una agenda amplia de justicia social y económica más allá de la agenda migratoria. Un buen ejemplo es las lecciones que han aprendido en Estados Unidos los migrantes que hacen incidencia transnacional del movimiento LGTB, y me imagino que ahora que ustedes visiten Ciudad de México van a poder preguntar a las ONGs mexicanas si ellas también han aprendido del movimiento LGTB en América Latina, porque no sé si ustedes siguen las noticias del movimiento LGTB en América Latina, y sin menospreciar el avance que ha habido en la ganancia de derechos del movimiento LGTB en Estados Unidos, la cantidad de derechos que el movimiento LGTB ha ganado en lugares como Ciudad de México, Río de Janeiro y muchísimas otras grandes urbes en América Latina no es nada despreciable. El movimiento en Ciudad de México es de una avanzada impresionante comparado con lo que se ha logrado en Estados Unidos. Entonces, estas son lecciones que poco a poco los migrantes transnacionales han ido juntándose, sentándose a la mesa para aprender cómo es que han logrado mandar su mensaje al movimiento lésbico, gay, transexual y bisexual, para poder tener unas ideas de cross-polinización de agendas. Entonces, yo lo dejo por ahí y me gustaría recibir todas las preguntas que tengan sobre qué es lo que se pueden aprender ustedes de estos movimientos y cómo es que ustedes les pueden enseñar a estos movimientos también. Ahora sí recibo las preguntas. Voy a quitar ya la pantalla. Bueno, muchísimas gracias, Oshil. Nos has dado un panorama muy completo acerca, pues, de todo este trabajo de incidencia que no es de unos años, que no es de pocos años para acá, sino es desde el siglo pasado. En muchos de nuestros casos todavía no habíamos nacido, bueno, yo ya, pero algunos de los chicos todavía no, entonces es muy importante pues recuperar esa parte y también cómo poder sincronizarlo pues con todas estas nuevas expresiones y pues con todas estas estrategias innovadoras que pues nuestros jóvenes en Estados Unidos tienen. Entonces, la primera pregunta fue de Freddy García y Freddy García pregunta qué porcentaje se regresa a zonas urbanas y se refiere a migrantes retornados. Él hizo la pregunta en la lámina que tú compartías sobre migrantes retornados. Claro. La siguiente pregunta es de Jorge Mena. Él nos pregunta qué rol tiene o cómo funciona el género dentro de las tácticas del HTAS. Y Frida tiene una aclaración
La aclaración es que el anuncio del Acuerdo 286 que publicó la SEP hoy no es la Ujú. dispensa de la apostilla, es un acuerdo para la revalidación de la educación básica. Frida, yo pensé que eran las dos cosas, las dos, pero bueno, ya que nos, que no, Sí. que nos aclare Xochitl. Y tiene un comentario Freddy y dice, excelente presentación de la doctora Bada, muchas gracias. La semana pasada fue sobre el voto y ciudadanía, pero desde mi punto de vista, las organizaciones locales, nacionales y transnacionales son una fuerza política que es necesaria. Por ejemplo, para mi tesis de maestría, pude entrevistar a una persona que estaba involucrada localmente y transnacionalmente con su organización y él mismo pudo negociar la donación de una ambulancia a su comunidad en su pueblo. Este tipo de liderazgo es muy importante y muy fuerte para el movimiento. Bueno, Sushil, pues te cedo la palabra. Eh, Sí. adelante. Freddy, mira, tienes la pregunta de los 64,000. Están ahorita trabajando muchísimo en esta pregunta. No existe ni dinero ni voluntad de parte del CONACYT, que sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de financiar grandes grupos de investigación que pudieran estar constantemente monitoreando mediciones más científicas a tu pregunta, pero te voy a contestar con el caso que acabo de escuchar, que está ya muy trabajado, que está monitoreando la doctora Liliana Rivera Sánchez en el Colegio de México, que ella se está enfocando exclusivamente en Ciudad Nezahualcóyotl, en el Estado de México, uno de los lugares que ha recibido una cantidad de retornados muy grande. Por eso es que ella se enfoca en ese, por tomar, dices, pues si agarro a este pedazo de este gran municipio tan gigante en el Estado de México, voy a poder tener una buena pincelada. Y del trabajo de ella, que solamente está midiendo a Ciudad Nezahualcóyotl, es que yo me animé a decir que esto es una tendencia nacional. Liliana encuentra que de todos los migrantes que vienen, que su origen de nacimiento son comunidades rurales, básicamente de los estados de Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Guerrero, esos son los que básicamente están regresando, esos estados en su gran mayoría, a Ciudad Nezahualcóyotl. Estos ya no regresan a esos pueblos de origen, están decidiendo crear nuevas comunidades en Ciudad Nezahualcóyotl, que es un lugar muchísimo más urbano comparado con las comunidades de donde venían, que muchas veces son lugares de entre 5,000 a 10,000 habitantes, donde existe muchísima dificultad en que las habilidades laborales que los migrantes han adquirido en procesos de una década, 2 décadas de estar viviendo en los Estados Unidos, esas habilidades laborales no van a tener una acogida conmensurable a precio, a su fuerza de trabajo en comunidades de 5,000 o 10,000 habitantes. Es muy difícil que regresen a sus comunidades de origen, entonces han tenido que tener unos procesos de nueva migración, de nueva reinserción. De hecho, la doctora Rivera Sánchez está trabajando en tipologías muy interesantes para no irnos con este lenguaje fácil de hablar de deportados o retornados, porque existen muchísimos tipos en una gran, hay una gran mirada, muchísimas clasificaciones cuando tú te metes a una mirada de por qué la gente está retornando. No solamente, bueno, sí es verdad que es por deportaciones, pero existen muchísimos otros procesos. Gracias a Frida por hacerme la aclaración. Esta mañana recibí un correo de parte de la coalición grande. De hecho, aquí lo tengo, lo imprimí por si querían ser eso fuese una de las cosas que quisieran discutir, que me llegó de la reportera de La Fuente y la cabeza, bueno, lo firma IMUMI, Miriam González, y dice CEP. La Secretaría de Educación Pública toma medidas para facilitar el derecho a la educación de niñez y adolescencia migrante. Y el balazo principal, a ver si lo pueden ver aquí, miren, para que vean que qué bueno que Frida nos está aclarando, para que vean que la falta de información no es buena. Dice, anuncia eliminación de requisito de apostilla para facilitar la educación de la niñez y adolescencia migrante en el Acuerdo Secretarial 286.
y los colegas que me lo pasaron era como gran júbilo de que después de mucho picar piedra se había logrado que se eliminara. Frida, me encantará que ahorita tú puedas hacer una intervención breve, porque esta información es súper valiosa para los jóvenes que se conectan con nosotros de Estados Unidos. Me gustaría que volvieras, por favor, a participar. Y en la pregunta de Jorge, que es la última, gracias por la pregunta, Jorge. Desgraciadamente, las organizaciones de oriundos han tenido una de sus obstáculos mayores es la integración de las mujeres en puestos de liderazgo. Esto no significa que las mujeres no participan. Claro que participan, pero les ha costado muchísimo trabajo ser visibles en puestos de presidentas de clubes o presidentas de federaciones o presidentas de redes de las grandes coaliciones. Y eso tiene que ver porque las mujeres han tendido a tener este trabajo de la doble jornada en el cual tienen que hacerse cargo del club como miembros, tienen que hacerse cargo de la recaudación de fondos y tienen que hacerse cargo del cuidado de los hijos. Por tanto, no tienen este lujo que los hombres tienen de poderse dedicar toda una tarde a desatenderse de la familia y de irse a las largas reuniones maratónicas de incidencia en donde se discuten cómo se van a empujar en nuevas iniciativas. O irse 2 semanas a viajar a México o 4 días estar en México visitando presidentes municipales, tocando a la puerta del gobernador, yendo al Senado. Esto ha sido muy complicado para mujeres que están casadas con miembros también de clubes de oriundos. No, repito, no significa que no participan, pero no les han dado esta visibilidad de un liderazgo que tenga este tipo de la cara de la organización. Es decir, están como atrás de la organización. Y eso sí es una de las situaciones faltantes. En el capítulo 3 de mi libro, si te interesara leerlo, está exclusivamente dedicado al asunto de género y cómo las mujeres han luchado mucho por ganarse un lugar dentro de estas organizaciones, un lugar que tenga muchísima más visibilidad. Ha sido un proceso, pero ha sido muy, muy lento. Entonces, me gustaría mucho si le vuelven a dar la palabra a Frida que nos pudiera aclarar la noticia de hoy. Y mira, justo ya escribió aquí algunas cositas. Frida, justo es de Imumi. Entonces, lo que ella dice es que se refería a que no está en las normas para la acreditación. Y, Oh. que ahorita nos manda el correo a todos y que se refiere a que este es un acuerdo y esto no garantiza el acceso pleno a la educación porque las normas aún no no están en lo establecido. Bueno, un poco, yo estuve a mediodía en Relaciones Exteriores en el Uh-huh. IME y justo una de las cosas que decían era que eran las dos cosas, ¿no? Era la parte de la apostilla y la parte de la revalidación y que incluso ya no se necesitaba traductor por a través de un perito oficial. Entonces, sí, yo creo que sí sería muy bueno, Frida, si nos compartes la información para saber exactamente qué es lo que se está eh, aprobando hoy o qué fue lo que se aprobó hoy para pues hablar pues ya con datos concretos, ¿no? Y si me permites, Ochil, hay un par de Uh-huh. preguntas más. Claro. Francisco de Oaxaca, si eres de Oaxaca, ¿verdad, Francisco? Porque no te presentaste, entonces, pero en el webinar pasado eras de Oaxaca, entonces a no ser que no sea otro Francisco, entonces dice, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan las organizaciones mexicanas para ser más efectivas? Claro. Y Edgar Osmin nos pone un comentario y dice que requiere mucho trabajo estos procesos de integración de inmigrantes fuera de sus países de origen y pocos son los que se involucran a nivel político y social. Para mí, de Uh-huh. origen nicaragüense, residente en Costa Rica y participante de redes como ROCOM y RETNAM, Uh-huh. estos webinars y este proceso en el que estamos abre un gran panorama donde podemos incidir por el bienestar de nuestros coterráneos. Y Gracias. Dice Freddy que si le puedes mandar tu libro en PDF. Freddy es que, a ver, Freddy se conecta de Tijuana. Freddy de Tijuana, de la Universidad Autónoma de Baja California. Él es el que Sí, quiere el libro en PDF. sí,
Sí, sí, sí. Eh, 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 ¿Tiene alguna preferencia de idioma? Porque no existe en español en PDF. Comenté que el que les mandé el capítulo 1 porque apenas logré corregir la traducción del capítulo 1, que me acaba de llegar la traducción que está por salir por el Colegio de Michoacán. Dice que no importa. No importa el idioma, ok. Bien, sí, le mando la liga. Ah, ok. Em, Sobre la pregunta de Francisco de Oaxaca. Mira, Francisco, mi opinión sobre este tipo de organizaciones es que han sido víctimas de su propio éxito. Y muchas veces eso es lo que a lo mejor ustedes como jóvenes pudieran aprender. El hecho de que la identidad que los ha conglomerado y los ha hecho exitosos ha sido su identidad topofílica, y déjenme explicarles a qué me refiero con ello, la identidad que trasciende más allá de la identidad nacional, que ellos no se han identificado como su punta de lanza de éxito como mexicanos, sino como oaxaqueños, como mixtecos, como jaliscienses, como de Guadalajara, como hidrocálidos, como de todos los gentilicios que ustedes conocen de México, y el gran orgullo étnico o topofílico hacia esas organizaciones muchas veces las ha puesto a competir unas con las otras. Y muchas veces el hecho de competir entre si las federaciones oaxaqueñas han tenido más éxitos de incidencia que las federaciones zacatecanas o jaliscienses o michoacanas, los ha llevado a resquebrajamientos. Y me imagino que si ustedes empiezan a pensar este tipo de modelo frente a las ONGs que se identifican por otro tipo de identidad, no les estaré yo hablando cosas muy extrañas. Las ONGs también tienen problemas de resquebrajamientos y problemas de celos de sí. Me imagino que Imumi ha de pensar que es mejor que Iniciativa Ciudadana en algún momento, y también Iniciativa Ciudadana ha de pensar que es mejor que Imumi. A lo mejor no lo dicen muy en público, pero a lo mejor de pronto tienen esa sana competencia. Y esas situaciones de competir entre quienes se organizan más fuerte y quienes tienen más clubes, y son los jaliscienses, y son los michoacanos, y son los oaxaqueños, en el momento en que ha sido cuando esas competencias son sanas y van hacia generar fuertes alianzas y coaliciones, bienvenidas. Pero muchas veces esas competencias no son manejadas de manera sana y dañan la incidencia, porque hacen que esas alianzas entre muchas federaciones que van más allá de un estado, ¿no? Lo que son las coaliciones como Confemex, como Conofam, no sigan avanzando, debido a que fácilmente se rompe la armonía por creer que la identidad de la organización debe ser lo más importante. A veces les ha costado trabajo pensar que la identidad de la alianza debe ser lo más importante. Y eso es algo que es un camino poco a poco que han ido recorriendo. Pero yo he visto que con la creación de la red mexicana, que espero que puedan conocer ahora que vayan a México, no sé si Iniciativa Ciudadana tiene planeado invitar a algunos representantes de la red mexicana, que han logrado generar una red de grandes alianzas donde no solamente inciden clubes de oriundos, sino organizaciones mexicanas de todo tipo en los Estados Unidos, no solamente los que se organizan por federaciones, sino otro tipo de organizaciones. Es un experimento bastante interesante que ya lleva varios años, que ha ido madurando y que ha ido consolidándose muy fuertemente, que rompe con esa exclusividad del modelo clubes y que ve la organización mexicana de una forma mucho más holística. Entonces yo te diría por ahí, Francisco, que esos son algunos de los retos, por ponerte un ejemplo, que son retos que quizás todo tipo de organizaciones tienen que enfrentar en algún momento. Muy bien, pues Y Francisco, ya no teníamos Freddy, otra, ¿verdad? Sí. no, ya no, te agradecen pues las respuestas y en general todos los participantes te agradecen, Xochitl, estar eh, pues hoy con nosotros, poder compartir pues esta ponencia y pues si no hay alguna pregunta o algún comentario más, estaríamos cerrando esta sesión. Eh, Parece ser que Freddy tiene un comentario más. Uh -huh. Sí,
Sí, con mucho gusto. Si tienen más preguntas o algo que no les haya quedado claro o alguna pregunta sobre cuáles serían los procesos que ustedes pudieran leer en preparación de todos estos que les mencioné, que son muchísimos y muy largos desde el proceso Puebla, en preparación para llegar a julio, les podría yo recomendar en cuáles se pudieran enfocar, donde pudieran aprender lecciones de las cosas que se han ido avanzando y todas las que hacen falta, que son como las grandes faltantes o las cuentas pendientes, ¿no? En los procesos de incidencia. Tanto a nivel, por eso traté de diferenciarlos en dos rubros, los procesos de incidencia binacionales que han solamente incidido entre México y Estados Unidos y los procesos de incidencia transnacionales en donde los migrantes han logrado incidir más allá de México, Estados Unidos, sino Norteamérica, las Américas y en redes de migrantes en África, sobre todo ahora que que existe mucho la urgencia de las coaliciones solidarias con la situación de los botes que están hundiéndose con mucha facilidad por estar tan tremendamente hacinados, de los africanos que están huyendo usando Siria como plataforma para entrar a Italia, que ha habido muchísimas tragedias de migrantes muertos, donde ahí hay un sinfín de jóvenes que han estado perdiendo la vida por intentar cruzar hacia Europa. Este tipo de coaliciones con el Eurored de migración, por ejemplo, están con muy buena alianza con Latinoamérica, la red de migrantes de Asia, sobre todo los filipinos, que han hecho mucha incidencia, sobre todo en lo que es los derechos de las trabajadoras domésticas, que las Filipinas están sobre representadas en muchos países como trabajadoras domésticas. Los filipinos han avanzado mucho en redes de derechos para las trabajadoras domésticas. Entonces, bueno, existen muchos ejemplos que ustedes pudieran estudiar para ver de dónde pudiesen aprender lecciones para sus redes de jóvenes, para crear esas nuevas identidades que se identifiquen por la bandera de la juventud, que es lo que yo me imagino que ustedes quisieran crear como una red regional, ¿no? Que abarcara, empezar modestamente por las Américas y poderla ir expandiendo posteriormente. Sí, mira, tenemos una pregunta de Edgar. Uh-huh. Edgar Osmi nos pregunta, ¿cómo se puede romper esa identidad topofílica para los Uh-huh. grupos de jóvenes que están surgiendo? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y nos pregunta también Francisco, ¿cuáles son o fueron los resultados de las movilizaciones y marchas de 2006? Uh-huh. Ok, bueno. La primera, del compañero de Costa Rica, ¿cómo se pueden romper esas identidades tofofílicas? No es necesario romperlas, esa es la buena noticia. No es necesario romperlas, solo es necesario desmovilizarlas cuando los procesos de identidad tienen, tienen que estar interesados por unas identidades más pan-regionales. Si tú te estás uniendo desde Costa Rica con grupos mexicanos y tú al encontrarte con ellos te estás dando cuenta que ellos no te están identificando contigo con México, sino te están tratando de decir que su identidad primaria es que vienen del estado de Guerrero, de Jalisco, de Oaxaca, pues yo me imagino que una forma de generar como las primeras intereses en generar una red que sea centroamericana, regional mesoamericana o de las Américas, es desmovilizar momentáneamente esas identidades topofílicas para generar identidades de jóvenes latinoamericanos, jóvenes caribeños, jóvenes migrantes caribeños, jóvenes latinoamericanos, jóvenes identidades que puedan englobar muchísimos más espacios territoriales, que sean mucho más holísticas, que, que, que abarquen muchísimos más espacios transnacionales. Para el momento de los clubes de oriundos, para generar esa confianza, para que tú confíes cuando vienes de otro país, ¿en quién vas a confiar más? Pues con los que creciste, con tu vecino, con la gente con la que tú creciste en comunidades rurales. Y ahí va a crear tu primera identidad y tu solidaridad. Esas redes de confianza de ahí van a venir, de solidaridad de la gente en que tú confías. Posteriormente, cuando vas generando más confianza en los grupos extensos y solidaridades que van a ser no solamente de tejido
intraétnico, sino interétnico, es momento de desmovilizar momentáneamente esas identidades que son tan territoriales para poder expandir agendas y que los jóvenes puedan identificarse no solo como soñadores en los Estados Unidos o no solo como los jóvenes del movimiento indocumentado, ¿cómo están traduciendo? A ver, les pregunto a los de Chicago, esto de undocumented, unapologetic and unafraid, ¿tienen ya algún eslogan para decirlo en español? A ver quién me ayuda diciéndome cómo les gustaría identificarse el eslogan de Chicago de undocumented, unapologetic and unafraid. ¿Ya tienen pensado? Yaxal, sin papeles y sin miedo. Ah, muy bien, sin papeles y sin miedo. Esa es una identidad que dice, soy una joven sin papeles y sin miedo. Yaxal, bueno, no solo Yaxal, sino el movimiento no te está diciendo que tienen una identidad territorial definida. Son sin papeles y sin miedo y se identifican más allá. Entonces, nunca sugeriría que las rompieran, que se deshicieran de sus identidades topofílicas. Todas identidades son muy importantes y la fluidez de poderlas mantener y movilizarlas, desmovilizarlas, removilizarlas es bien importante para que se generen procesos de confianza transnacional. Y la siguiente pregunta es de Francisco, creo que nuevamente sobre los resultados de las movilizaciones y las marchas, pues es sin duda el haber generado la confianza para hacer que muchísimos residentes permanentes legales que durante 15, 20 años nunca habían visto la necesidad, el interés o quizás la premura de poder generar espacios de incidencia binacionales y poder ejercer derechos en los Estados Unidos y en sus países de origen, lo hayan hecho. Si tú observas con cuidado los picos en el despegue de la cantidad de solicitudes N400, que es como se miden los solicitudes de naturalización para pedir que quieres ser ciudadano de los Estados Unidos, justo después del año 2006, tú vas a ver que existe un empuje muy fuerte hacia el interés de los mexicanos y de los centroamericanos, que son los números que tenemos, bueno, que al menos yo he contabilizado muy bien para el estado de California, Carolina del Norte, Illinois y algunos otros que con poblaciones electorales importantes. Es que muchísimos se acogieron a estar más enterados de los beneficios que les traería ser ciudadanos mexicanos y de El Salvador, mexicanos y de Guatemala, mexicanos y de Ecuador, mexicanos y de Costa Rica y de Estados Unidos y tener mucha más de acceso a más de una ciudadanía para poder maximizar su incidencia en procesos políticos, cívicos y electorales. Definitivamente las marchas hizo que el eslogan con el que lanzaron sus movilizaciones, que era hoy marchamos, mañana votamos, poco a poco ha ido materializándose. Para que, por supuesto que solo se ha materializado para aquellos que han podido acceder a ese derecho, que ya tenían las posibilidades de ser residentes permanentes legales, pero para aquellos que no, la organización se ha mantenido en procesos de incidencia, como decía, transnacionales, que no necesariamente están atados a que hay que ir a votar a las urnas. Un ejemplo espectacular es el que les presento ahora. Existen muchísimos miembros de clubes de oriundos que son sin papeles y que solamente saben que no pueden ir a visitar su pueblo y la manera de identificarse topofílicamente con él es donar $20 para la ambulancia, para la beca de su primo, de alguien que conoce de su pueblo, que va a poder terminar la preparatoria, va a poder ir a la universidad, para hacer un pozo de agua, una cancha de soccer, una cancha de básquetbol, algo que pueda embellecer a su comunidad y que los haga sentir orgullosos de que han contribuido gracias a su modesto éxito, incluso dentro de la vulnerabilidad laboral que tienen en Estados Unidos. Que no olvidemos que muchas veces incluso los más vulnerables en Estados Unidos muchas veces tienen ingresos por hora muchísimo más altos que, por ejemplo, los trabajadores agrícolas de San Quintín en Baja California Sur o los trabajadores agrícolas de California, que muy bien los que se están conectando esta noche de California conocen muy bien las condiciones
de los trabajadores de California comparado con los que están más allá de la frontera, ¿no? En condiciones muchísimo más precarias. Entonces, existe ese tipo de diferenciación, ¿no? Cuando hablamos de lo que significa ser indocumentado en Estados Unidos y ser un trabajador vulnerable rural en México. Entonces, por esos dos lados, ¿no? De cómo han logrado mantener la incidencia, no solo a nivel electoral, sino a nivel de acceso a ciudadanía, es que las marchas han tenido definitivamente un legado importante para el movimiento de reivindicación de derechos de migrantes acá. Bien, pues finalmente, Xochitl, tenemos un comentario de Francisco y ya con esto estaríamos cerrando el webinar. Muy bien. Em, y nos comenta, en California, en mi universidad, nosotros teníamos organizaciones inclusivas de indígenas y latinos, continentales y globales. Y Edgar nos te agradece la respuesta. Muchas gracias por tu dedicación y que nos vemos en la próxima actividad. Pues, pues ahora sí, te agradezco, Suchil, de nuevo, a nombre pues de todos los participantes, pues de Iniciativa Ciudadana, el resto de los convocantes, pues habernos regalado estas horas de tu tiempo para poder compartir pues este importante, este valioso tema con los jóvenes y pues también les agradezco, chicos, estar siempre aquí, pues tan atentos, tan participativos. Y pues nos vemos en la siguiente actividad y pues ya falta poquito para vernos aquí en el DF. Muchísimas gracias, Ochil, muchísimas gracias, chicos. Pues que todos tengan muy buena noche. Sí, nos preguntan, Xochitl, si tú vas a estar aquí en el DF. Esa es una buena pregunta. Estamos todavía viendo la lista final de jóvenes y dependiendo de cuántas confirmaciones tengamos y pues esperamos que esta semana podamos definir mi viaje. Yo tengo muchas ganas de acompañarles, pero también tengo muchas ganas de que de todos los fondos que tengamos se ocupen para llevar al mayor número de jóvenes a México. Así es que también por eso me estuve muy interesada en darles este webinar, porque si por algún motivo yo no llegara a estar en Ciudad de México, ahí tienen un material y les preparé este material y les mandé lecturas y creo que ese es un buen paquetito que tienen entre el PowerPoint y el PowerPoint bilingüe que les hice porque ya no me dio tiempo a traducir todo. Mil disculpas por ello, de que no logré terminar de traducir todas las láminas, perdón, pero yo sé que todos aquí son bilingües, entonces la mitad lo leerán en español, la otra mitad en inglés y todos los materiales que les mandé en español para que se les facilite la discusión con los legisladores. Espero que les sean bien útiles y yo espero que en una semana más les confirmaría si voy a asistir. En esas estamos. Estamos Muchas, aquí todos bien pendientes de que vayan los mayor número de jóvenes a México. muchas gracias, Ochil. Pues Frida nos comparte, ya nos mandó la información a nuestros correos electrónicos para checarla y qué fue exactamente lo que pasó hoy con respecto a las apostillas. Muchísimas gracias a todos y pues que tengan una muy bonita noche. Gracias a todos y un placer estar con ustedes. Buenas noches, bye. Bye, buenas noches.